Hola familia Matrimonio Sin Filtro, qué alegría estar acá una semana más juntos, hoy con un tema que le hemos puesto como título El poder del silencio. Es la importancia de escuchar y aún más la importancia de callar. Bueno, les cuento que celebramos 15 años de matrimonio. 15 años juntos, y para celebrar estos 15 años y el cumpleaños de mi esposa también, hicimos un viaje a Europa y la verdad fue increíble, un viaje memorable. Y bueno, Lore, ¿cuál fue tu lugar favorito de este viaje que hicimos? Bueno, para mí creo que fue la última parada que hicimos, que fue, salimos desde Atenas, estuvimos en Grecia y salimos a Corinto, porque ese día pues decidimos hacer un tour bíblico que nunca lo habíamos hecho. Entonces llegamos a Corinto y qué lindo fue llegar al puerto donde nos dice Hechos 18 que llegó el apóstol Pablo y lo recibieron Priscila y Aquila. Y para nosotros fue muy especial porque llegamos y tenían la inscripción ahí y tenían la palabra en Hechos 18 cuando llegaron, y ahí fue donde el apóstol Pablo pues también empezó a trabajar en tiendas. Ahí, bueno, desde el puerto, cuando leímos esa inscripción, estábamos los dos solos y creo que como que los dos nos conmovimos ahí, como el apóstol llegó acá a predicar, entonces fue muy especial. Y ahí tenían todo el camino de Pablo, obviamente íbamos en carro, en automóvil, pero pues las caminatas eran largas. Entonces llegar a ese lugar con tantos ídolos y con tantos templos, con tantos dioses, y creo que fue impactante, bueno, caminar también, ya después cuando llegamos al lugar, ya caminar, ver también el lugar donde en Hechos 18 dice que el apóstol Pablo se defendió ahí, porque los líderes judíos pues lo estaban atacando y ese lugar también se defendió. Entonces creo que fue muy, muy especial pues como ver las dos combinaciones, pues la cantidad de dioses, de templos, que estaba lo de la diosa Afrodita, que pues es la diosa de la lujuria, de la inmoralidad, de todo eso. Y como en esa época habían 1000 prostitutas que eran las que estaban adorando a esa diosa. Y su adoración era la prostitución prácticamente. Entonces, imagínate en ese ambiente, que también pues nos decían que era una época donde era el lugar más como de la potencia, como el lugar más importante donde todo el mundo iba a vender y todo. Entonces, imagínate al apóstol en ese ambiente ir a empezar a predicar con la cantidad de dioses, de gente. Entonces creo que fue muy impactante ver cómo empezó el evangelio. Y creo que siguiendo lo que tú dices, muy interesante, porque habíamos estado viendo todos estos lugares en donde había tanta maldad y yo podía pensar que así aparentemente puede ser el mundo hoy en día, en donde hay tantas cosas que uno puede ver que sabe que son malas, o que cualquier persona pudiera decir, yo no quiero eso para mis hijos, para mi familia, para mi vida, mi matrimonio, y aún así estamos expuestos a eso. Y en ese momento es donde Pablo se levanta y tiene que predicar. Para mí el lugar fue en Atenas, también un lugar en donde predicó el apóstol Pablo, y era interesante cómo él tuvo la sabiduría para predicar y dar el mensaje. Y bueno, acá pueden ver algunas fotos también de esos lugares, y la verdad fue impactante cómo él se levantó, y era un lugar en donde se reunían las mentes más brillantes de ese tiempo, y él llegó a predicarles acerca del Dios no conocido, y podíamos ver todo esto y decíamos, wow, qué importante es que hoy en día nosotros seamos ese ejemplo. Y creo que eso fue lo que sentimos al llegar a ese lugar. Y es decir, bueno, ahora nosotros tenemos que ser ejemplo para poder inspirar y enseñar a las otras personas que no saben. Así es que te animo a que con cada enseñanza
tú puedas decir, quiero que mi matrimonio sea un ejemplo para otros. Creo que la vida de Pablo era su propio ejemplo, porque él decía, miren cómo era yo antes y ahora Dios me transformó. A ese Jesús que conocí en el camino a Damasco es el que me cambió. Y él podía mostrar su vida como testimonio, que así también nosotros podamos hacer, que nuestro hogar, nuestra vida, sea ese ejemplo para las siguientes generaciones. Tenemos la audiencia más importante que son nuestros hijos y qué importante es ser ejemplo en esto. Así es que bueno, gracias por 15 años hasta el momento de alegría, de bendición. Gracias también por siempre estar ahí. Hemos aprendido tantas lecciones en estos 15 años, así es que gracias y gracias también por disfrutar ese tiempo conmigo. Amén, ¿no? Creo que estos tiempos son muy importantes. También, pues hablando ya del matrimonio, porque pues fue un tiempo de los dos solos, sin hijos. Entonces también creo que es muy importante para la pareja esos tiempos. Un día, no tienes que hacer un viaje largo o costoso, no se trata de tampoco eso, sino de pronto algo que tus padres te ayuden, que puedas tener ayuda de pronto por un día, vamos, no sé, un día a un hotel, los dos. Pero sí es importante esos tiempos a solas, porque para mí unas vacaciones con hijos es más un paseo, porque es como estar todo el tiempo pendiente de ellos y como hacer planes en familia, todo. Pero ya un viaje de los dos es como que sí lo disfrutamos mucho más y bueno, podemos enfocarnos en los dos, en la pareja, en la relación y agradecerle a lo que él ha hecho en estos 15 años. Sí, entonces, teníamos tiempo para sentarnos, tomar café, hablar con libertad y creo que eso es importante y va generando una conexión diferente a medida que los años van pasando. Te ayuda también cuando separas esos tiempos a veces a liberar las tensiones del día a día, el estrés del día a día que conlleva las diferentes actividades, responsabilidades, pero cuando después de un tiempo te tomas ese espacio para los dos, creo que es muy saludable y podemos decir que nuestro hogar, nuestro matrimonio está mejor que cuando comenzó. ¿Pudieras estar de acuerdo con eso? Así es, cada día el matrimonio se pone mejor, es como lo decíamos la vez pasada, que es como el vino, que pasan los años y se ponen mejor. Entonces también súper agradecida con Dios por tu vida y porque, como siempre te lo digo, en las mañanas eres un esposo presente y un padre presente también, que das lo mejor de ti. Amén. Entonces siempre, gracias. Súper bien, me gustan esas palabras. Gracias. Bueno, y ahora sí hablemos un poco de ese poder del silencio, porque a veces estamos todo el tiempo hablando y es difícil a veces contener nuestra lengua, como que uno a veces quiere hablar y le salen letreros. ¿Qué opinas de eso? Sí, creo que como nos lo dice Santiago 3, pero también como nos lo dice Proverbios 18 y 21, que la lengua está al poder de la vida y la muerte. Y muchas veces si no sabemos controlarnos, si no sabemos pausar, si no sabemos qué decir, entonces si hablamos como en un momento así apresurado, lo primero que se nos venga a la mente, podemos decir cosas que después nos vamos a arrepentir. Pero si podemos controlarnos y no sé si tu esposo te dijo algo o alguien y tú estás así como ¡ah! Por dentro, pero puedes como controlarte y ya después decir no voy a decir nada y ya después como que ahí sí tener una conversación pero sin decir cualquier burrada, cualquier cosa ofensiva. Tú vas a decir gracias a Dios no dije nada, gracias a Dios me pude controlar. Y también hay otro verso que me encanta que dice hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Entonces, el poder del silencio. A veces uno siempre dice no, es que hay gente que dice no, me encanta tener una opinión por todo, me encanta hablar siempre y expresar todo lo que siento, lo que pienso, y más con las redes sociales, ¿no? Como que tengo mi voz
y aún los cristianos estamos diciendo, tú tienes una voz, tienes que hablar, tienes que... No necesariamente siempre tienes que opinar acerca de todo, o si no sé si estás pasando situaciones en tu casa como que tengo que decirle a todo el mundo y ya la gente va por sus redes, por todo, a opinar, o a hablar de más cosas que no son necesarias que hable. Entonces es el poder del silencio, que vas a pasar por sabio cuando hablas poco. Mark Twain dice, es mejor tener la boca cerrada y dar la impresión que eres un tonto a que la abras y quites la duda. Entonces me encanta esa frase, porque sí, es verdad, no siempre tenemos que estar hablando, sino que podemos empezar a practicar el poder del silencio, el poder de escuchar. Y tal vez como que uno le pide al Espíritu Santo que pueda hablar poco, pero que lo que hable verdaderamente como que sea lleno de sabiduría, de gracia, de amor, del fruto del Espíritu, ¿no? Sí, creo que es una de las mayores cualidades que una persona puede tener, y es cuidar sus palabras, controlarlas, saber cuándo hablar y cuándo callar. Y de pronto, algunas cosas que queremos hoy dejar en tu corazón. Lo primero que diríamos es, no tienes que decir todo lo que pienses. No digas todo lo que pienses. Mira lo que dice Proverbios 18:2. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Entonces es como un filtro que tú pones para tu vida, en donde dices, no voy a decir todo lo que pienso, pero yo le añadiría algo más. No tienes que decir todo lo que piensas, pero piensa en todo lo que dices. Piensa muy bien en lo que dices y elige qué decir. Hay cosas que nosotros a veces decimos que no debemos decir. Creo que todo hombre se va a identificar conmigo, porque hay momentos en donde uno quiere decir algo y uno dice, wow, si digo esto, mi esposa se va a poner de mal genio. O le dice a una a la esposa, te quiero decir algo, pero yo sé que si lo digo, te pones de mal genio. ¿Lo digo o no lo digo? Y obviamente lo dice. Ya hace el preámbulo. No funciona esa técnica. Todos hemos pensado en decir, mejor no digo esto, mejor me lo guardo. Y aún así, como que el dominio propio nos falla, lo decimos, ¿y qué pasa? Se arma un problema. ¿Todo por qué? Porque no supimos en un momento controlar nuestra lengua y simplemente guardar silencio. Ese es el poder que tiene el silencio. En vez de expresar, en vez de decir, guarda algunas cosas para ti. De pronto, algunos principios que son importantes en cuanto a esto de no decir todo lo que pensamos. Es como, si es algo negativo, mejor decimos, no lo decimos. De pronto uno constantemente con su esposa o su esposo es como su compañero, a veces es con la persona que comparte más, entonces cuidamos muy bien de hablar de otras personas o de expresar. Algo que pensaba de esto también es que uno a veces como que su esposa es su confidente, su esposo es su confidente y como que dice todo, entonces descarga todo lo que hay adentro. Pero guarda tu corazón de esto, porque de pronto si yo le digo algo y todo lo negativo que tengo a mi esposa es como el que le estás poniendo una carga. Toda la carga, como que si fuera depositando toda la basura que hay adentro en la vida de la otra persona. Y eso no es correcto. Creo que lo mejor es siempre hablar palabras de bendición. Es algo que yo aprendí personalmente hace varios años atrás, yo creo que unos 12 años atrás, de Martin Smith y su esposa. ¿Te acuerdas? Estábamos con ellos y nos impresionaba, porque él de hecho tiene como ese principio y nunca habla mal de nadie ni de nada. Y como que guarda su corazón. Si algo pasó, es una situación que nosotros vimos que estaba sucediendo hace como 12 años atrás y él no dijo nada, ¿te acuerdas? Dijo, wow, qué increíble. Solo se refirió así como, wow, ellos son increíbles, como se refirió de una manera con honra. Y tenía pues toda la confianza y esto para decirnos, pero simplemente guardó su corazón. Y es algo que empezamos a adoptar nosotros también. No, y creo que también en el día a día, porque igual pues somos una pareja, vamos a tener conflictos.
Y aún hace poco que tuvimos diferentes opiniones también, pues porque trabajamos juntos y tenemos muchas cosas, hacemos muchas cosas juntos, pues obviamente hay diferentes opiniones. Y creo que lo más sabio fue ahí, no hablar del tema en el momento, sino como que no opinar nada y hasta el otro día, ¿no? Porque obviamente la gente dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, pero hay momentos que a veces tú ya descansado, como que piensas mejor. Entonces también es, ok, durmamos bien, descansemos. Sí, y mañana arregla un poco que no se acuesten enojados, pero descansar. Ya descansar y al otro día pues ya hace como con otros ojos y como que uno, pero qué bobada que pensé esto, y ya como que se levanta y ya como que tienes otro ánimo. Entonces creo que también hemos aprendido eso, porque es difícil en esos momentos como que uno quiere expresar todo lo que siente, pero es aprender a callar y aguantarse todo lo que quiere decir. Y creo que aún por fuera, porque obviamente todo empieza adentro, pero por fuera también como a uno le pueden pasar muchas cosas, como con nuestro amigo de Pickleball, que es súper buena gente. O sea, nos encanta jugar con él, súper respetuoso. O sea, jugamos con él y la pasamos súper bien. Y pues yo pensé, él es católico y la mayoría de brasileños que conocemos son más conservadores. Entonces yo le hice una pregunta acerca de un político brasilero, pensando que tenía más esa línea política. No, le dijimos que lo conocimos. Que lo conocimos. Y literalmente se transformó. Y empezó a hablar de todo. Y pues ya nosotros ahí como que, no le seguimos hablando del tema, sino que le dijimos, bueno, no conocemos mucho la política ya, y le cambiamos el tema y le empezamos a hablar de otra cosa, porque es más enfocarse en las cosas que nos unen. Y no dañar la amistad, y hasta el día de hoy pues jugamos súper bien con él. Entonces es como aún controlarse en esos momentos, porque tú tienes tu opinión, tú tienes tu manera de pensar, obviamente tu ideología, y esa persona no te lo va a cambiar, y lo más seguro es que tú tampoco se lo cambies a la otra. Entonces es como, aún en esos momentos que para mí es muy difícil, pero es mejor guardar silencio. Es como mejor guardar silencio y hablar de otra cosa. Y de pronto también en cuanto al matrimonio, a veces de pronto esta es una recomendación para las mujeres, que las mujeres siempre es, hoy te toca, y como que puede ser, o no hiciste esto. Entonces hay momentos en donde, o el esposo también lo puede hacer, como que uno simplemente lo hace en silencio, sea que sea notorio o no, pero si lo haces, sirves de una buena manera. Entonces, no sé, si te tocaba una tarea en el hogar que se supone que le tocaba a tu esposa, lo haces en silencio, tranquilo, te aguantas las ganas de decir, mira que lo estoy haciendo, porque para mí personalmente a veces puede pasar que uno dice, mira que aquí estoy, pero es mejor dejar ahí, no mostrar, y es como que estar guardar silencio, porque uno quiere como que le salgan como los letreros ahí de atención, estoy haciendo esto, como que para mí personalmente estoy sacando la basura, algo así. Exactamente, como que sería fácil para uno decirlo, pero es mejor guardar silencio y simplemente hacerlo. Amén. Lo segundo es que tú seas la persona donde el chisme o los rumores mueren. Me encantó esto porque el chisme es chévere, como que uno se quiere enterar qué hizo, qué no hizo, y por eso las noticias se mueven tanto. A mí todos los días en el celular me salen como las noticias, pero las noticias son chismes. Los titulares. Los titulares, y aún de las celebridades, porque ellos viven de eso. Y aún conversa, sí supiste, y no sé qué, y qué te hizo eso. Entonces es como que es chévere. Puede sonar chévere para el ser humano, como estar enterado de lo que todo el mundo hace o no hace, pero que cuando alguien venga a contarte algo a ti
y aún como dice mi esposo, aún más entre las parejas, que ellos saben que contigo no se puede hacer chismes, no se puede chismosear y que ya las otras personas van a estar protegidas. Me encantó una frase que tenía un pastor en su oficina que decía: los ausentes acá son protegidos. O sea que cuando alguien no está presente contigo, tú vas a saber que esa persona es protegida, y es algo que decimos en la iglesia: cero chisme. Y cero chisme es eso. No vas a hablar mal de alguien que no esté presente. Y si hay cosas que arreglar, la hablas directamente con la persona. Y creo que eso también, y aún también que tú protejas a tu esposo o a tu esposa cuando alguien viene a hablarte mal de él o de ella. Pero tu esposo no sé qué, pero porque puede suceder, ¿no? Que la suegra, que la mamá, que pero mira, tu esposo no sé qué, mírate. Y que saben que contigo no pueden contar, que tú vas a proteger a tu pareja, ¿no? Sí, que es como si te hacen de pronto un consejo es diferente a el chisme. Entonces, si es chisme, es mejor evitarlo. Y creo que esto es algo que para nosotros es muy cultural, porque no sé en otros países, pero yo hablo de la cultura colombiana de donde vengo, y es muy fácil como el chisme y el criticar, la verdad. Eso es como nuestra cultura. Si uno va, yo recuerdo siempre con mi hermano nos reímos de esto, que uno de colombiano va al mall, al centro comercial, y empieza a ver las personas y, uy, mire tal persona, mire y como que uno sin darse cuenta se resulta enterando de toda la historia. Entonces tú ves, mire, es que él es el... Se pone a hacerse películas. Hacer la película, o sí, ve, no sé, cualquier cosa que puede ver, o no sé, ver personas y tratar como de reírse o verlas a ellas. Y qué importante es más bien cambiar esa cultura de esto por una cultura de o voy a callar o voy a hablar algo que sea importante, relevante y algo que pueda construir. Entonces, no significa que no se pueda reír o divertir, porque es importante también, pero creo que es importante ser más intencional en las cosas que nosotros hablamos. Y es como con los niños también, que mis hijos, no, ¿qué tal amiguita hice esto? No, ¿qué tal no sé qué? ¿O qué? Entonces, constantemente le digo, si no tienes nada que decir bueno de la gente, no digas nada. Tal vez está cansado, tal vez no durmió bien, quién sabe cómo están sus padres, o de cualquier persona. Entonces siempre les estamos como que diciendo, cero chisme aún desde la casa, pero si ellos te escuchan, porque los niños son como antenitas, entonces, pero si tú les dices eso, pero ellos te escuchan a ti hablando mal de otros, pues van a decir, me dices algo pero estás haciendo otra cosa, ¿no? Y este último punto es tan importante, y es el dejar hablar a la otra persona sin interrumpirlo, y es escucharlo. En el tema de pareja, es muy importante, que es no solo escucharlos con nuestros oídos, sino con nuestros ojos escuchar. Y qué difícil hoy en día, en la era de la tecnología, hacer esto, porque como que uno tiene la tendencia de, ok, sí, háblame, y mientras va hablando está viendo algo, viendo el celular, revisando sus notificaciones o pendiente de cualquier otra cosa. Y para las mujeres esto es tan importante. Creo que el gran desafío que tenemos nosotros los hombres es cuidar de escuchar atentamente, y la gran mayoría de hombres como que sufrimos o somos víctimas de esa distracción que hay en el mundo, de la distracción del celular, de las cosas que tenemos que hacer. Pero qué importante es que podamos escuchar a nuestra esposa, dedicarle tiempo para escucharla sin interrupción. Y si está hablando, dejar que hable, y que a veces, no sé, hay mujeres que hablan más que los hombres, hay hombres que hablan más que las mujeres, pero independientemente de eso, dar ese tiempo para hablar. Y creo que uno muchas veces escucha, pero para aconsejar, ¿no? Y muchas veces no queremos un consejo, ¿no? Queremos que nos escuchen y ya. Entonces escucha por escuchar. Como que dice, wow, entiendo. Ya no tienes que ir pensando en qué le vas a responder o que tú eres el psicólogo de tu esposo, no.
sí, sino que escucha por escuchar, es lo que tú quieres, lo que todos necesitamos y como que es estar presente. Y me encantó el viaje, que en las mañanas, pues como teníamos tiempo de estar pues los dos solos, sin los niños, que íbamos y desayunábamos y la verdad pues solo tomábamos un café, pero como que no hacíamos nada sino hablar, ¿no? Orar, nuestro desayuno compartir. era orar, hablar y las palabras, tomar un tiempo para dar palabras, expresar gratitud. Y sí, también me y sin encantó dispositivos, como Sí. que no, sin dispositivos, entonces eso es como practicar eso. Sí, la mujer se siente muy amada si tú la escuchas sin interrupciones. Y sé que esto de pronto ya lo hemos dicho o de pronto tú ya lo has escuchado en otro lugar. El reto está en poderlo practicar todos los días, porque no es fácil y a veces necesitamos estos recordatorios que personalmente yo me los tengo que hacer y digo, no, yo voy a escuchar y tengo que hacer como el esfuerzo así, porque si las mujeres a veces quieren decir, no sé, si tú estás viendo fútbol y están así en el mejor momento, es el momento en donde o tu esposa y tus hijos van a decir, papi, quiero decirte algo, o tu esposa, ay, quiero decirte uno. Oh. Pero ese momento es donde tú estás mostrando tus prioridades. Más que hablarlas, es el momento de mostrarlas y guardar silencio, escuchar. Y sé que obviamente como tú dices, depende de la personalidad, porque hay mujeres que les gusta hablar mucho, o a veces, la gran mayoría de casos es más las mujeres que los hombres, pero también hay excepciones. Pero entonces si no tienes también el poder de síntesis, como decimos nosotros, yo soy alguien que me gusta hablar lo conciso, mi personalidad siempre ha sido así, pero hay mujeres que les gusta, y tengo amigas, y yo no sé si a muchos les pasa, que te empiezan a contar toda la historia y quieren que les pongan toda la atención, y ya una historia de 2 minutos la cuentan en 20 o en 30. Y pues muchas veces eso pasa también en los matrimonios, y el hombre ya está, que se le va a explotar la cabeza, pero aguántate las ganas y escucha y muestra gracia. Sí. Muestra gracia, que tu esposa se va a sentir súper amada. Y el pastor Jimmy Evans contaba eso, que al principio él fue un súper mal esposo, ¿no? Se iba todos los días a jugar golf, no la escuchaba nunca, todo el tiempo usted es una cantalentosa, nada, sé que no sirve para nada. O sea, ya estaban a punto del divorcio, ya como que, bueno, volvieron en sí, empezaron a trabajar, y una de las cosas que él empezó a hacer es todos los días vamos a hablar por 1 hora. Y él dijo, no, mi cerebro se me va a explotar, no me la aguanto. Algo así. Pero dijo que lo empezó a hacer todos los días en las noches y ya le gustaba. O sea, ya decía, bueno, es la hora de mi esposa y yo, y después ya lo empezaron a hacer caminando y hasta el día de hoy lo hacen. Todos los días tienen ese tiempo de compartir los dos solos, y la esposa obviamente se siente súper amada, súper feliz. Y él le dijo, pregúntame lo que tú quieres. Y ella, la más feliz. Entonces creo que es eso, como aprender a callar y verdaderamente poner atención y no interrumpir, que eso es lo que más va a enriquecer tu matrimonio. Sí, amén. Y de acuerdo también que sea también de la esposa también al esposo. Sí, viceversa. Escucharlo también. A veces hay tantas de pronto presiones que el hombre vive, y que el hombre, como es la cabeza del hogar, tiene esas responsabilidades, de pronto siente como ese estrés, y si va a decir algo, sin que no se sienta juzgado. De pronto ese también es importante para las mujeres, sino que se sienta apoyado, porque la mujer debe ser ese apoyo. Entonces, si se siente apoyado, él va a decir, este es mi lugar seguro, este es el lugar en donde yo siempre encuentro apoyo. Es muy importante para el hombre esa afirmación. Entonces, si la esposa le dice, dale, yo creo en ti, tú puedes, eres un hombre valiente, esas pequeñas palabras parecen insignificantes, pero son muy poderosas en construir esa autoridad en el hombre. Entonces toma ese tiempo, escúchalo también y afírmalo. Y bueno, por último,
que es: si eliges opinar, escoge tus batallas. Y me gustaba mucho eso de que el ejemplo es Jesús. Me encanta porque Jesús, si tú miras en la Biblia, no es que él haya hablado mucho, sino que las pocas cosas que habló, pues cambió la humanidad también. Pero siempre era, bueno, glorificando al Padre y trayendo vida a las personas. Entonces creo que ese es nuestro modelo para hablar, para opinar y elegir nuestras batallas. Me encanta eso de elegir nuestras batallas, porque muchas veces nos ponemos a pelear batallas que no son nuestras. Y sucede mucho. Entonces te pones batallas, no sé, de tu mamá, de tu suegra, de tus hermanos que están en tu país. Y tal vez son batallas que ellos tienen que librar. Pero tú dices, no, es que esta tiene que ser mi batalla. Y le añades otra carga al matrimonio. Y yo lo veo mucho acá, en Estados Unidos. Entonces se traen todas las batallas de Colombia y ahora les está afectando acá su matrimonio. Entonces, obviamente tú siempre quieres ser alguien que pueda brindar ayuda, que pueda apoyar, pero que sin que esas cargas te afecten a ti tu matrimonio. Entonces toca elegir muy bien qué batallas voy a pelear y si voy a opinar en algo, que verdaderamente pueda hacerlo como lo hizo Jesús, ¿no? Sí, creo que él siempre habló con tanta sabiduría, siempre, nunca fue juzgando, siempre era con preguntas, siempre escuchando a cada persona, dándole el lugar. Y creo que ese es nuestro mayor modelo. En el matrimonio, Jesús es el mayor modelo porque es una comparación que se hace entre la iglesia, que es la esposa, y Jesús, que es el esposo. Y de la manera en que él trató a cada persona, que le dio valor, de la misma manera nosotros estamos llamados. Y en muchas ocasiones él escuchaba. Siempre se habla de que él tomaba ese tiempo de escuchar. Imagínate a Jesús de afán sanando al paralítico, o aun cuando iba de camino a sanar la hija de Jairo, que tuvo la interrupción de la mujer de flujo de sangre, pero él paró, vio su necesidad, habló, le dijo: alguien me ha tocado, tu fe te ha sanado, porque escuchaba, veía como que la necesidad de las personas. Y me gusta este verso que está en 1 de Pedro 2:23, que dice: no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Wow. Entonces creo que ahí está muy claro, y es más bien el Señor es el silencio. que pelea por ti. No tienes que estar defendiéndote o no, la venganza, ¿no? Déjalo en las manos del Señor, porque Él es nuestro modelo, ¿no? Sí, no sé en qué área de tu vida, pero te animo a que de pronto pienses por un momento en qué área yo necesito guardar ese silencio, en qué área de mi vida, de mi matrimonio, yo necesito el poder del silencio. Estoy seguro que hay áreas de tu vida en las cuales no necesariamente tienes que hablar, sino de pronto un poco más escuchar, quedarte callado y ver que Dios actúa a través de ti, y esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Así es, gracias a todos por conectarse, gracias por sus comentarios, gracias también por calificar el podcast, eso ayuda muchísimo a que otras personas también lo puedan ver. Y bueno, oramos que tengas el mejor matrimonio, fortalecido en la fe y en la roca que es Cristo, y que Dios te bendiga.